Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 25. Los trenes de la serie 432 de Renfe. Una unidad eléctrica duradera. Fantástica imagen de portada. Una unidad 432 de Renfe fotografiada en venta de baños. En la década de los años 70. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Renfe necesitaba, a finales de los años 60, unos trenes de tracción eléctrica. Así se podían realizar servicios diurnos de calidad. A finales de los años 60, Renfe electrificó bastantes tramos de la red ferroviaria española, sobre todo en la meseta. Además, el precio del petróleo no hacía más que subir. Por ello, Renfe decide comprar unos trenes eléctricos muy parecidos exteriormente a los TER de la serie 597, pero lógicamente de tracción eléctrica bitensión. Imagen del 432-010, realizando el servicio Valencia-Barcelona, pasando por Tarragona, el 1 de agosto de 1978. Y nos vamos al origen de estas bonitas unidades eléctricas. Estos trenes empezaron a funcionar en el año 1971 y se denominó a este nuevo servicio Electrotren, o lo que es lo mismo, un tren eléctrico diurno de calidad. Los trenes diésel de la serie 597, más conocidos como TER, tuvieron un enorme éxito en su comienzo allá por los años 60. Ello llevó a Renfe a pensar en una versión con tracción eléctrica de este tren. Además, la coexistencia de dos sistemas de electrificación diferentes hizo necesario que estos nuevos trenes fueran bitensión, aptos para los dos tipos de voltaje. Fantástica imagen, tomada en la estación de Bilbao Abando en julio de 1985. Estos trenes de la serie 432 fueron considerados especiales por Renfe, una especie de tren de lujo igualando en categoría a los TER y a los Talgo. En principio, estos trenes solo disponían de dos coches. Por ello, rápidamente se pudo ver que eran insuficientes para los viajeros que transportaban. CAF tuvo que construir entre 1975 y 1979 un coche intermedio en cada tren para aumentar la capacidad. Las unidades eléctricas de la serie 432 han sido de los trenes más bonitos que ha tenido Renfe. Su decoración original en colores rojo y plata fue soberbia. Primer tren, la unidad 001, recién salido de fábrica en Beasain, año 1971. Otra bonita imagen de un tren de la serie 432, el Madrid-Fuencarral, años 80. Todavía esta unidad llevaba la decoración original, con el techo en color plateado y la tipografía de Renfe de principios de los años 70. Más adelante, estos trenes recibirían nuevas pinturas y nuevas versiones. Estos trenes disponían de segunda clase, primera clase y también cafetería. Era uno de los trenes más lujosos y confortables
que tuvo Renfe en la década de los 70 y 80. Fue el primer tren cuyos servicios se les denominó electrotren, en vez de tren rápido o semidirecto o denominaciones similares. Era un tren con denominación propia. Características técnicas de las unidades eléctricas 432 de Renfe. Unidades construidas 20. Constructores CAF, Macosa, MMC y Cenemesa. Años de construcción 1971 y los coches intermedios que fueron unos añadidos, su construcción fue hasta 1979. Tensión 1500 voltios y 3000 voltios, ambas tensiones en corriente continua. Trenes bitensión, por lo tanto. Motores de tracción 4 de la Mitsubishi Electric Company MB3165. Potencia 1575 caballos, o lo que es lo mismo, 1160 kilovatios. Velocidad máxima 140 km por hora. Distancia entre acoplamientos 79,8 metros. Plazas 56 de primera clase y 160 de segunda clase. También disponían de cafetería. Y tara 150,4 toneladas. Una vista de una de las cabinas de la serie 432 de Renfe, de estos electrotrenes tan famosos. Quizás las cabinas eran un poco pequeñas, pero bastante modernas para la época. Todo bastante diáfano, bien ordenado, bastante claro de entender, bastante vanguardista, aunque algo más pequeño de lo habitual. Estas unidades, al tener velocidad máxima de 140 km por hora, hizo que estas unidades se convirtieran en las más rápidas de toda la red española. Velocidad y también lujo. Aquí podemos ver, extraído de un folleto de Renfe de la década de los 70, cómo era la primera clase y la segunda clase de estos trenes. La serie 432 era muy parecida a los TER, no solamente por fuera, también por dentro. Un nivel de confort, de lujo y de colorido que no ha sido superado en las siguientes décadas por los ferrocarriles españoles. Todos sabemos que el interiorismo actual de Renfe es bastante mediocre, pero aquí podemos ver cómo era la Renfe de los años 70 y parte de los 80. Todo era lujo, color y vanguardismo. Cuando vemos estas imágenes, muchos creemos que el ferrocarril español ha ido para atrás en vez de progresar. Fantásticas imágenes. La serie 432, como los trenes rápidos de aquella época, eran los más lujosos. Aquí podemos ver también, en el mismo folleto, una imagen de cómo era la cafetería. Vemos cómo era el color, el diseño y la moda de la época. Creo que una estética bastante mejor que la actual. Es increíble qué nivel se llegó a tener en Renfe los años 70 y 80 y cómo nos hemos dejado ir este ferrocarril, que debería de haber prosperado y haber ido a más. Y es una pena que vayamos a menos y a peor. La mejor época de Renfe transcurrió entre mediados de los años 60 y principios de los 80, donde sí que había una verdadera voluntad de mejorar el ferrocarril español. Y nos vamos a los servicios realizados por estos fantásticos trenes. Unidad eléctrica 432, pasando por tierras asturianas, en la década de los años 70. Eran habituales las dobles composiciones, incluso triples, que se llegaron a ver.
Después de unos viajes de prueba, el primer ensayo comercial fue en el trayecto Madrid-Gijón, y más adelante empezaron a cubrir los principales servicios en las líneas vascas, catalanas y andaluzas. Todo esto permitía hacer servicios donde había cambios de tensión en las líneas donde discurría el trayecto, y así sustituir a los trenes con material convencional donde era necesario el cambio de locomotora. Unidad 432-014. Electrotren Bilbao-Barcelona, pasando por Orduña, el 13 de agosto de 1983. En los años 70 fueron de los trenes más prestigiosos de Renfe. En los 80 algunas unidades fueron destinadas a servicios secundarios de tipo regional. Esto fue debido a la puesta en servicio de las unidades eléctricas de las series 444 y 448, las cuales fueron destinadas a servicios de más velocidad en los itinerarios que realizaban las unidades 432. Fue precisamente a mediados de los años 80 cuando Renfe elevó de 140 a 160 km por hora la velocidad máxima en los principales itinerarios radiales de la red ferroviaria. A finales de los años 80, algunas unidades fueron remodeladas y pintadas en color blanco y azul para realizar servicios Intercity, pero esta iniciativa no tuvo demasiado éxito. En los años 90, con la creación de la unidad de negocio de regionales, la inmensa mayoría de estas unidades pasan a realizar servicios de media distancia. Estos servicios se dilataron en el tiempo hasta mayo de 2010, donde la mayoría de los trenes fueron dados de baja. Unidad 432-010, El Monforte de Lemos, año 1991. Y aquí la mencionada decoración de Regionales Renfe, Unidad 432-012, fotografiada en León, el 20 de mayo del año 2001. La serie 432 dio un rendimiento excepcional y tuvo una larga vida útil de más de 35 años, una de las unidades eléctricas que mejor han funcionado y que mejor trayectoria han tenido en todo tipo de servicios. Algunas curiosidades sobre los trenes 432 de Renfe. Hay curiosidades bastante interesantes. Los ferroviarios apodaron a estos trenes como obispos por la forma que tiene el testero. Empezaron su vida activa en el 30º aniversario de Renfe. Las unidades 005 y 007 fueron las primeras en sufrir una remodelación. Fue en 1977 por un accidente. La unidad 008 está preservada por la Asociación Leonesa de Amigos del Ferrocarril. A finales de los 70 y principios de los 80, en vez de un cambio total de decoración, se apostó por pintar de rojo el techo y poner la famosa galleta de Renfe, el logotipo normalizado que no recibieron de origen, aunque ya en el año 71 existía el famoso logotipo de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Fantástica imagen en Barcelona Término en agosto de 1986. Aquí podemos ver, en esta fantástica foto, la diferencia entre el coche motor y el coche cabina. Unidades 432-009 y 432-018. Imagen
del año 1988. Estos trenes ya habían recibido la segunda decoración, techo rojo y tipografía del logotipo de Renfe. También algunas mejoras interiores y de tipo mecánico. Los trenes de la serie 432 han sido de los más duraderos que ha tenido Renfe. Estas unidades eléctricas han tenido una muy buena vida útil, superior a los 35 años. Su funcionamiento ha sido en general bueno, pero algunas unidades tenían excesivas vibraciones en el coche motor cuando se superaban los 90 km por hora de velocidad. Aún así, estos trenes tuvieron una calidad en el servicio muy alta cuando realizaban servicios de larga distancia y un servicio muy útil en su época de servicios regionales, además de ser uno de los trenes más queridos por los amantes del ferrocarril español. Unidad 432-012, fotografiada en León en marzo de 1992, realizando uno de los pocos servicios de tipo Intercity que realizaron estas unidades. Ya en esa época habían sido rebasadas por las unidades 444 y 448, que eran aptas para 160 km por hora. Unidad 432-001, la primera de la serie, fotografiada en Valladolid el 19 de marzo del año 2005. En la década de los 2000, muchas de estas unidades habían perdido el coche intermedio y se dedicaban exclusivamente a servicios de regionales. Aquí podemos ver esta unidad con el segundo logo que tuvo Regionales Renfe. Estos trenes prácticamente paraban en todas las estaciones, aunque también realizaban algunos servicios Regional Express donde había menos paradas, imitando un poco a los trenes semidirectos que existieron décadas antes. Una serie que tuvo, como se ha dicho antes, bastante vida útil, hasta el punto que llegaron al año 2005 a la época de Renfe Operadora. Algunas de estas unidades 432, no todas, recibieron los nuevos colores de Renfe Operadora, que primero se llamó Renfe Operadora Regionales. De hecho, aquí podemos ver encima de la ventanilla el logotipo de la unidad de negocio de Regionales. Pero años después se cambió la denominación a Renfe Operadora Media Distancia. Fotografía realizada en Vitoria. La mayoría de estos trenes de la serie 432 en su época de Renfe Operadora estuvieron destinadas al depósito de Miranda de Ebro, donde se les podía ver muy a menudo. No les quedaba demasiado tiempo a las unidades 432 en la mitad de la década de los 2000. Ya a partir de estas fechas, muchas paulatinamente se fueron dando de baja. Y de hecho aquí las vemos una unidad en Miranda de Ebro, donde eran muy habituales verlas tanto en el depósito haciendo maniobras como realizando los correspondientes servicios de viajeros. Imagen realizada en la estación mirandesa el 15 de agosto del año 2007. El retiro de estas unidades fue paulatino en el tiempo y la última unidad se retiró en el año 2010. Todo un éxito para estas grandes unidades eléctricas que estuvieron cerca de 40 años en servicio. El 27 de mayo de 2010, la fecha exacta de la baja de estas unidades 432 que fueron sustituidas por las infatigables e incombustibles unidades de la serie 470 de Renfe, unas unidades duras, las más resistentes que ha dado el ferrocarril español. Otra imagen de aquel
15 de agosto de 2007. Quedaban 3 años para la baja definitiva. Aquí la podemos ver en uno de los cocherones del depósito de Miranda de Ebro. Las últimas unidades en funcionamiento estuvieron asignadas a esta base de la estación de Miranda de Ebro y unían principalmente localidades que se encontraban entre Valladolid, Miranda y Zaragoza, vía Logroño y Pamplona. La unidad 432-012 es la que está preservada en León por la Asociación Leonesa de Amigos del Ferrocarril. Un saludo para todas las asociaciones de amigos del ferrocarril que gran trabajo hacen por la conservación del patrimonio. Un saludo. Otra imagen de una excursión que hizo México Ferroviario en el año 2007. La mayoría de las unidades 432 ya habían sido aligeradas. Se les había desprovisto de su coche central, que es cierto que les daba mayor capacidad de plazas, pero que quitaba cierta aceleración, sobre todo en las líneas donde hay que realizar demasiadas paradas. Además, en esta recta final de su vida útil, el interiorismo ya no era tan bueno como en épocas anteriores, ya que era un interior pues que recordaba mucho a otros trenes de regionales Renfe, a asientos de tipo reversible, asientos de tipo más normal, no tan lujosos como los que se vieron en la década de los 70 y 80. La serie 432 fue un espaldarazo a principios de la década de los 70 para la modernización de Renfe. La compañía pública quería ir eliminando el vapor poco a poco a la vez que entraban trenes nuevos con una velocidad superior a 140 km por hora y con un confort nunca visto en los ferrocarriles españoles, con buenos asientos, climatización, cafetería y todas las comodidades disponibles para el viajero. Además, al ser bitensión, fueron la solución ideal para poder pasar de la red de 3000 voltios a la de 1500, para evitar cambios de tracción, inversiones de marcha, transbordos y otro tipo de cosas que complicaban mucho la vida a los viajeros. La serie 432, los obispos, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Y hasta el próximo episodio de esta serie, monográficos de material motor, que va a continuar durante mucho tiempo el México Ferroviario. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.